Muy buenas noches, participantes de la Maestría en Salud Pública. Sean todos ustedes muy bienvenidos a un día más de los cursos de gestión de proyectos en salud. Vamos a ir, iniciando lo que es nuestra clase de hoy. Es nuestra última clase, ¿no? En cuanto a los temas de lo que es la gestión de proyectos en salud. Hoy vamos a hablar un poquito de lo que son los aspectos financieros como un tema final de lo que es nuestro módulo. Y bueno, muy buenas noches a todos los que están, ingresando a lo que es a la plataforma. Tenemos a Carlos, a Grover, a Lidia. Muy buenas noches a todos ustedes. Bueno, yo creo que iniciamos, ¿no? Ya son más de las 8. A medida que, bueno, pues el tiempo yo creo que se van a ir reincorporando, ¿no? A lo que es el prueba. Voy a ampliar lo que es mi pantalla. A ver, vamos a... Ahí está. Bueno, hoy vamos a hablar sobre lo que son los aspectos financieros en los proyectos de salud. ¿Ya? Así que el día de hoy vamos a ir resumiendo algunos fundamentos teóricos, algunos tecnicismos básicos que, bueno, están involucrados en lo que es en la gestión de proyectos en salud y sobre los recursos financieros lo que son los proyectos. Así que es muy importante lo que es este tema, eso siempre con la intención de poder facilitar lo que es la comprensión, ¿no? De la temática y lo que es el análisis financiero del proyecto. Así que a lo largo de todo este módulo de gestión de proyectos en salud, hemos visto, ¿no? La necesidad de revisar esos documentos bien complementarios, ¿no? Que siempre están relacionados, bueno, específicamente con lo que es la fase del proceso que se va analizando en ese momento, ¿no? Así que hoy vamos a hablar de este tema muy importante sobre los aspectos financieros. Así que vamos a ir ingresando a los aspectos básicos. Muchos sabemos y conocemos que el dinero es un símbolo cultural, ¿no? En el que, bueno, se apoyan lo que son las transacciones comerciales, etcétera. Así que en nuestro mundo moderno en el que vivimos, pocos aspectos, bueno, son tan cuidadosamente atendidos como lo que es el dinero. Así que el manejo ha dado también origen a estos enfoques teóricos y, bueno, de tecnologías también complejas, ¿no? Así que la moneda no solo constituye lo que es la unidad de intercambio entre dos partes de aquellos bienes y servicios, ¿no? Que requerimos para lo que es subsistir, sino que más allá de la dimensión instrumental, muchos sabemos que el dinero es un medio y no un fin, ¿no? Así que se erige con frecuencia lo que es en el criterio para poder valorar y diferenciar lo que es lo bueno de lo malo, ¿no? Lo útil de lo inútil, lo aceptable de lo reprochable, ¿no? Así que, a pesar de que esta es una discusión de fondo cuya solución siempre trasciende lo que es la esfera del curso, ¿no? Así que se deberá enfrentar con frecuencia varias de las sesiones que faltan y, bueno, ofrecer lo que es la diferencia con el concepto de riqueza. Y, bueno, haciendo una conceptualización de lo que es riqueza, vamos a... no es más que cualquier cosa de bienes o servicios, ¿no? Es lo que es la riqueza. Así que eh, este concepto de bienes o servicios en cuanto a la conceptualización de riqueza tiene pues un valor para lo que son los individuos. Su valor siempre está basado, sabemos que en dos propiedades muy relativas, lo que es la escasez y su utilidad en cuanto a la riqueza, ¿no? Así que cualquier intencionalidad en todo el proceso del proyecto, en la elaboración del proyecto, por buena que sea, en algún momento puede fracasar si el analista no hace lo que es un manejo cuidadoso de lo que es la dimensión financiera de su proyecto. Así que, en el mismo sentido, el proyectista tiene que descubrir que los análisis enfocados desde el costo, el precio, la utilidad, enriquecen.
y también solidifican lo que son las decisiones y esto puede mejorar lo que es la gobernabilidad de los logros esperados y de la forma de alcanzarlos. Así que el día de hoy vamos a ir trabajando sobre los aspectos financieros del proyecto, así vamos a ir procurando aprovechar estos instrumentos de análisis que cuya aplicación constituye otro de los factores críticos del éxito. Así que, si bien el análisis de los proyectos desde la perspectiva financiera puede dar origen a lo que es la inquietud especializada y bueno, en algunos casos de alta complejidad, eh, para lo relacionado así con los propósitos del curso que bueno que hoy estamos llevando. Bueno, se va a ir centrando un poquito en algunas inquietudes que se deben de considerar muy especialmente importantes, bueno, para los que quieren, bueno, adelantan esos proyectos y así en el campo de la salud, ¿no? Vamos a ir a hablar de ello, siempre respondiendo a estas interrogantes, ¿no? Que la tenemos escrita acá. Eh, ¿Cómo saber cuánto va a costar el proyecto? Ahí vamos a ver lo que es la estimación de los costos del proyecto y vamos a ir profundizando también cada punto. ¿Cómo preparar el flujo del dinero requerido? O sea, hablar de lo que es la presupuestación de los ingresos, de los gastos, ¿no? Y cuánto valdrá el proyecto en los próximos periodos. Hablar de lo que es el valor futuro del proyecto. ¿Cómo saber si se está haciendo una buena gestión de los recursos del proyecto? Hacer lo que es el control contable del proyecto, ¿no? Así que para poder comprender un poquito más estos cuatro tipos del análisis que hemos ido mencionando, estas interrogantes, es también muy importante poder diferenciar algunos términos de bienes, servicios, valor, valor de uso, valor futuro, valor presente, precio, costo. ¿Y en qué consiste un bien o bienes? Bueno, los bienes no son más que objetos materiales o inmateriales, ¿no? Que se consideran útiles para poder sobrevivir o desarrollarnos, así como por ejemplo los alimentos, la vivienda, los objetos materiales, bueno, que nos permite también obtener el gozo y el bienestar. Así que en un sentido amplio, varias categorías también intangibles cumplen con esta definición y pueden clasificarse como bienes la honra, el buen nombre, la libertad, la salud, ¿no? Es en cuanto a lo que son bienes. ¿Qué son servicios? No sé que muchos conocen el concepto de servicio. Bueno, estos ayudan intangibles que una persona denomina lo que son el beneficiario. También recibe lo que es el otro nombre de prestador, así para poder superar una carencia o realizar lo que es una potencialidad, ¿no? Un valor. Bueno, el valor no es más que un grado de importancia, bueno, que se confiere a un bien o a un servicio, ¿no? Es decir, que algo vale más o algo es más valioso, ¿no? Significa que se lo considera más importante que aquello o con la cual se compara. Así que la valoración suele siempre obedecer a aquellos criterios de análisis muy diferentes, con frecuencia realizados de manera más inconsciente por las personas y bueno, siempre son producto de procesos subjetivos de comparación, ¿no? El valor de uso. ¿En qué consiste un valor de uso? Porque hemos ido mencionando para poder entender un poquito y comprender estas cuatro terminaciones hay que conocer un poquito más, ¿no? Estos conceptos. Bueno, el valor de uso no es más que el grado de importancia que se confiere a lo que es al algo, o a algo, perdón. Esto siempre de acuerdo con la utilidad o el beneficio que se da. Así que todo ser humano siempre acostumbra no asignar lo que es el valor de uso a todos aquellos bienes o también servicios que nos permiten y bueno, nos facilitan también lo que es la supervivencia, el desempeño, el desarrollo. Bueno, siempre en contra de lo que pueda creerse, ¿no? Así que esta valoración no ha de ser siempre obvia y refleja condiciones propias de quien, bueno, califica lo que es la importancia. ¿Qué cuánto valor de uso tiene una caricia, una arma, un diamante, un vaso de agua, el bienestar de los hijos ajenos, etcétera, etcétera, ¿no? Valor futuro. ¿En qué consiste el valor futuro? Bueno, hablar de lo que es el valor futuro o valor de un proyecto. Bueno, hablando de lo que son proyectos del cual, bueno, siempre se desea conocer hoy cuánto costará en los próximos periodos.
cuánto aumente tal vez el importe de intereses que surge de aplicar lo que es la tasa de interés, la tasa de devaluación, ya sea en proporción a largo plazo o en periodo de tiempo, ¿no? En eso se refiere a lo que es el valor a futuro. El valor presente. Bueno, el valor presente no es más que el valor, ya sea en pesos de hoy, de un proyecto que se calculó hace en pesos futuros. El precio. Bueno, el precio también es, para algunas personas se la llama también como el valor de cambio o el precio de mercado, ¿no? En lo que habla más lo que son los contadores, etcétera, ¿no? Ya que es el monto de dinero asignado a un bien o a un servicio, pero esto para lo que es el intercambio de un mercado. Así que el patrón de valoración es en este caso el dinero, hablando más claro, ¿no? El costo. Bueno, el costo también para otras personas también es llamado como costo real. No es más que el valor monetario o la cantidad de dinero, bueno, que una entidad aplica lo que es al producir un bien, un servicio específico. Así que el costo siempre ha de reflejar el valor monetario de los recursos, ¿no? Que estas, bueno, han de ser aplicados por la entidad para producir lo que es el bien o el servicio. Muy importante conocer estos conceptos, que bueno, nos va a ayudar a comprender estos tipos, ¿no?, de análisis que hemos ido ya repasando. Vamos a seguir hablando de lo que son la definición de los costos. Eh, el precio y el costo que ya hemos ido definiendo anteriormente, hemos ido mencionando que son muy diferentes. Así que, por ejemplo, un gerente tal vez de un hospital puede preguntar, por ejemplo, ¿cuánto nos vale el promedio de una cesárea en el servicio de obstetricia? Bueno, esta pregunta, bueno, siempre se refiere a lo que es al costo y su asistente administrativo, bueno, le responderá tal vez el valor de los insumos subió el mes pasado y nuestro costo tal vez aumentó en un X% por cesárea. Así, en consecuencia, el precio mínimo al que se le puede ofrecer lo que es la cesárea o a unos usuarios siempre debe incrementarse como mínimo en el mismo porcentaje, así que a menos que se pueda bajar de una manera lo que son los costos de la cirugía. Así que el costo siempre ha de referirse entonces al valor de producción de servicios, ¿no? Vamos a ir hablando de los precios y costos. Así que, al igual que las empresas, el proyectista puede subir o bajar lo que son sus costos de operación, esto siempre mediante tal vez acciones de control, ya sea control de costos, bueno, en cuyo caso también deberá sopesar lo que es el pro y las contras de la decisión. Eso en cuanto a lo que son precios versus costo. Ahora vamos a entrar a lo que es la definición de los costos del proyecto. Bueno, acá tenemos este numeral, bueno, responde a la pregunta: ¿cuánto me cuesta el proyecto? Sí, tenemos un proyecto ya realizado, estructurado en un informe, pero necesitamos de recursos económicos. Y bueno, siempre nos preguntaremos al finalizar o a inicio, ¿cuánto me costará el proyecto? Así que la gestión de los costos ha de ser siempre el conjunto de análisis y de decisiones asumidas por el proyectista, no solo para poder estimar lo que es el valor monetario de los recursos requeridos para su proyecto, sino también para poder modificarlo, ya sea de manera voluntaria, calcular los costos. Es solo una de las actividades relacionadas con la que es la gestión de costos. Así que el valor de los costos ha de ser siempre susceptible de presupuestación, ya sea presupuesto de costos o de control contable o contabilidad de costos. Así que la gestión de los costos es un factor bien crítico del que puede siempre depender el éxito o el fracaso de todo proyecto. Así, para poder entender un poco más, vamos a ir explicando los tipos de costos que existen, así de forma general. Los economistas, los contadores financieros suelen siempre enfocarse de manera muy diferente el concepto de costo. Así que para el contador tal vez un costo puede ser el valor monetario del bien mismo. Y para un economista es que no puede hacerse con el mismo recurso, es decir, su costo de oportunidad. Como por ejemplo, para un contador financiero, el costo de un proyecto de capacitación a personas tal vez técnico intermedio, cuyo valor estima tal vez a un
5 millones de bolivianos, 5.000 bolivianos, no sé, simplemente el valor monetario del mismo, es decir, 5.000 bolivianos, ¿no? Eso para un contador. Para un economista el costo también puede ser costo oportunidad, que se refiere al valor monetario de lo que pudo hacerse ya sea con los mismos recursos. Así que al hacer este análisis, un economista tiene también en cuenta otras opciones que pudieron haberse realizado con el mismo dinero. Y tal vez especialmente la mejor opción a la que se renunció cuando, bueno, se eligió esa actual capacitación, tal vez, ¿no? Así que se podría pensar que al establecer lo que es el costo oportunidad, ya sea en el análisis de un proyecto, tal vez el proceso fuese técnicamente objetivo. Bueno, sin embargo, los análisis de costos oportunidad, aún ellos que se apoyan ya sea en modelos matemáticos, son por naturaleza, ¿no? Subjetivos, pues siempre emergen frecuentemente de intereses y valores previos del analista, que siempre le inducen a considerar algo como bueno para sí o para consiguientes buenos para todos. Así que los costos se clasifican de varias maneras, de acuerdo con su relación con el bien o servicio producido. Así de la misma manera, estas se van a ir subclasificando de manera con la variabilidad a lo largo del proceso analizado, de acuerdo con su comportamiento contable, de acuerdo con su relación con el bien o servicio producido. Esas se clasifican en costos directos, costos indirectos. Bueno, los costos directos no son más que aquellos que se analizan que todo analista puede atribuir a los recursos directamente relacionados con una tarea bien definida, como pueden ser tal vez salario del personal directamente involucrado en la tarea que hemos ido hablando en la clase anterior, material de insumo instrumental, equipos específicos, el transporte que es específico para la tarea, o de acuerdo con su relación con el bien o servicio también que se van a ir clasificando con los costos indirectos. Estos no son también aquellos que no pueden relacionarse directamente con una tarea específica, pues bueno, se gastan en varias actividades y procesos diferentes. Así que en cuyo caso, todo analista debe cargar a cada tarea un monto proporcional. Estas suelen corresponder a gastos administrativos, arriendos, ya sean servicios públicos, mantenimiento, también lo que es el salario del personal, esto siempre con funciones administrativas, ¿no? Hablar de impuestos, seguros, etcétera, ¿no? Y otra clasificación o otro tipo de costo de acuerdo con su variabilidad a lo largo del proceso analizado. Bueno, estas se van a ir subclasificando también en tres: costos fijos, costos variables, costos totales. Los costos fijos, esto se refiere cuando el analista considera pues que permanecen iguales en los diferentes procesos de producción considerados. Así que los costos fijos suelen reflejar lo que es el efecto de decisiones, bueno, de larga data que difícilmente, bueno, se van a ir modificando. Así que la excepción siempre sería los costos de la depreciación, bueno, cuyo monto siempre ha de corresponder a decisiones discrecionales, ya sea de la entidad, fruto del desgaste que generan a través del tiempo, aunque en la práctica conservan lo que es la propiedad de las demás, ya sean costos fijos y que no cambian en un proceso a otro, ¿no? Eso en cuanto a los costos fijos. A los costos variables, son aquellos, bueno, que cambian en un proceso a otro. Esto siempre de acuerdo con la actividad de la entidad. Así que lo más importante son la mano de obra y los insumos, acá en los costos variables. Costos totales. No es más la suma de los costos fijos más los costos variables. Esos son los costos totales. El tercer tipo de la clasificación de los costos, bueno, esto de acuerdo con su comportamiento contable. Se van y también subclasificando en costos de capital, costos recurrentes o costos de operación, costo promedio, costo unitario y costo marginal. Un costo de capital. Bueno, estas se atribuyen a lo que son recursos que duran más de un año.
¿no? De un año contable, ya sea en edificios, equipo, vehículos, etcétera, etcétera. En los costos recurrentes o de costos de operación, aquí se han de atribuir los recursos que se consumen en el año contable o periodo de duración del proyecto, ya sean salario, materia de consumo, servicios públicos, gastos administrativos, entre otros. Y en los costos promedio o costo unitario, no es más que el costo que, bueno, el analista asigna a una unidad de producción. A esto siempre resulta de dividir lo que es el costo total de todos los factores analizados, ya sea por el número de factores. Esto para que el promedio sea útil debe reflejar factores comparables. Así que si un auxiliar administrativo y un auxiliar técnico, bueno, ganan aproximadamente lo mismo por cada hora de trabajo, siempre puede ser útil promediar el valor de ese recurso. Pero si un profesional gana tal vez 10 veces más que los anteriores, es mejor considerarlo como una unidad diferente. Costo marginal. Bueno, no es más que el costo adicional que se genera, bueno, cuando habiéndose obtenido lo que es el producto previsto con los costos estimados, se produce pues una unidad más, ya sea en ocasiones cuando se cubren los gastos fijos de producción, ya sean estos previstos, o los costos marginales pueden ser más menores, tal vez al costo promedio. Así que en otras palabras, producir algo adicional sale más barato. En contabilidad, costo variable y costo marginal siempre significa lo mismo. ¿Ya? Vamos a hablar de lo que es la estimación de los costos del proyecto. Vamos a leer este cuadrito de concepto. Para poder establecer el costo monetario de un bien o un servicio, es indispensable conocer muy bien el tipo y cantidad de recursos que se requiere para su producción y sus precios. Así que si este concepto no se aplica correctamente, estarán desfasados en los análisis que presenten. Hemos ido hablando del enfoque SOP anteriormente en las clases anteriores, ¿no? Como un programa computarizado para la gestión de proyectos. Bueno, estima los costos para a partir de lo que son los recursos requeridos en cada tarea. Así que en relación con los proyectos, las tareas se convierten entonces en las unidades de análisis, bueno, alrededor de las cuales el proyectista define sus costos. Y existen varios métodos, bueno, dirigidos a poder facilitar lo que es la estimación de los costos. Algunos de ellos, bueno, relativamente simples, y vamos a hablar de ello. Estimar el costo promedio de los recursos con base en proyecciones históricas. ¿Qué quiere decir? Bueno, para ello el analista ha de consultar lo que es el valor de los recursos en proyectos o actividades similares desarrolladas previamente por la entidad, bueno, que proyecta su valor al presente. Al hacerlo debe de garantizar que la información que utiliza sea confiable. Y estimar el costo de los recursos con base en investigaciones de tiempo y movimientos. Siempre esto a pesar de la complejidad. Así que este tipo de estudios pueden ser mandatarios cuando la actividad a realizar es poco conocida. Y estimar el costo de los recursos con base en los precios del mercado. Bueno, para ello todo analista debe pedir cotizaciones a los proveedores y consultar a expertos en el ramo. Así que al respecto, al revisar las cotizaciones, el analista debe tener en cuenta los sobrecostos que pudieran presentarse tal vez en el transporte, los seguros, a la vez que los descuentos por pronto pago a nivel de los sobrecostos. Siempre es muy importante definir dos tecnicismos útiles para quienes importan equipos y suministros. Así que para poder estimar los costos, deben apoyarse en los formatos que se presentan al finalizar lo que son los proyectos, ¿no? Control de los costos del proyecto. Bueno, el control de los costos del proyecto, eh,
se denomina contención de los costos. Vamos a hablar de ello. ¿Y qué es contención de los costos? No es más un conjunto de análisis y decisiones asumidas por el proyectista con la intención siempre de reducir lo que son los costos de su proyecto. Así que en las estrategias generales para poder contener estos costos figuran el reducir el ámbito del proyecto, reemplazar los recursos caros con recursos menos costosos, reprogramar las tareas para poder terminar más pronto y reducir el costo del proyecto a expensas de los gastos fijos. Y programar lo que son las cargas de trabajo, reduciendo aquellas tareas. ¿En qué nos quiere decir reducir el costo del ámbito, perdón, reducir el ámbito del proyecto? No, bueno, para ello siempre implica renunciar a intervenciones, bueno, que consideren menos importantes para poder derivar esos recursos a lo largo de las esenciales. Reemplazar recursos caros con recursos menos costosos. Acá hay que tener mucho cuidado. Así que, sin embargo, si esta decisión no reduzca lo que es la calidad del producto, ¿no? Reprogramar las tareas para terminar más pronto y reducir el costo del proyecto a expensas de los gastos fijos. Reprogramar las cargas de trabajo, redistribuyendo aquellas tareas. Así que hay que tratar siempre de optimizar esos recursos más caros, ya sean recurso humano calificado, equipos, tal vez utilizando solo en los casos indispensables. Tal vez hay que reasignar esos recursos menos costosos a las tareas más sencillas, ¿no? Eso en cuanto al control de los costos del proyecto. Presupuesto del proyecto. Bueno, acá vamos a ir un poquito definiendo cómo preparar el flujo del dinero requerido. Vamos a hablar un poquito de los aspectos generales. Así que, un presupuesto, hemos ido mencionando que es la estimación programada de manera ya sistemática de las condiciones de operaciones y de los resultados a obtener, ya sea por una institución en un periodo de tiempo determinado. O también podemos ir definiendo como un plan que nos orienta a la gestión, ya sea de los recursos financieros a lo largo del tiempo, ya sea como un plan de operaciones financieras que, bueno, está constituido por aquellas decisiones que prevén lo que es el comportamiento de los recursos, ya sea en un periodo bien definido, ¿no? Eso en cuanto a presupuesto. Clasificación de los presupuestos. Así como los costos se fueron clasificando, hace instantes hemos ido viendo, bueno, los presupuestos también se van a ir clasificando según la flexibilidad, según el periodo que cubran, según el campo de aplicabilidad de las empresas, según el sector en el cual se utilicen. Según la flexibilidad, estas pueden ser rígidas, estáticos, fijos o asignados. Ya que por lo general se debe elaborar para un solo nivel de actividad. No se permite aquellos ajustes requeridos tal vez por las variaciones que sucedan. Así que de este modo hay que efectuar un control anticipado sin considerar lo que es el comportamiento económico, político, demográfico, jurídico, ya sea de la región donde está la institución. Así que esta forma de control siempre da origen a lo que es el presupuesto de, bueno, que tradicionalmente se utiliza, ya sea en el sector público, ¿no? O la flexibilidad o variables. Bueno, estos siempre se elaboran para poder o para diferentes niveles de actividad y que puedan adaptarse a las circunstancias que, bueno, surjan en cualquier momento, ¿no? Así que muestran aquellos ingresos, costos, gastos, ajustando siempre al tamaño de operaciones que, bueno, presenten los respectivos proyectos. Este
subclasificación de según la flexibilidad. eh, Tiene una amplia aplicación en lo que son los presupuestación de costos, gastos indirectos de fabricación, administrativos, de ventas, según el periodo que cubran. Bueno, a corto plazo y a largo plazo. A corto plazo, bueno, estos presupuestos, bueno, se planifican para poder cumplir lo que es un ciclo de operaciones, ya sea en un año o a largo plazo. Se podría incluir tal vez los presupuestos que se desprenden de los planes de desarrollo, ya sea del Estado, de las grandes empresas. Los lineamientos que se desprenden de los planes de desarrollo siempre suelen sustentarse en consideraciones económicas como generaciones de empleo, lucha contra la pobreza, ampliación de las coberturas en salud, fortalecimiento del mercado de capitales. Así que a nivel empresarial se utilizan cuando se desea realizar aquellos proyectos de actualización tecnológica, ampliación de la capacidad instalada o expansión de mercado, etcétera, etcétera, ¿no? Otra clasificación, perdón, de los presupuestos según el campo de aplicabilidad de las empresas. Estas pueden ser de operación o económicos y financieros. De operación o económicos. Bueno, acá se incluye lo que es la presupuestación de todas las actividades para el periodo siguiente, bueno, al cual se elabora y cuyo contenido a menudo siempre se va a ir resumiendo ya sea en el estado de pérdida, ganancias proyectado. Así que entre eso se podría también incluir lo que es el presupuesto de venta, producción, compras, uso de materiales, mano de obra, gastos operacionales, etcétera, etcétera. O financieros. Bueno, acá incluía lo que es el cálculo de partida o hablar de lo que son los rubros, perdón, que siempre inciden fundamentalmente lo que es en el balance. Así que conviene destacar que en este caso el presupuesto de caja, tesorería o el capital, también conocido como de erogaciones capitalizables, según el sector en el cual se utilicen. Estas pueden ser de presupuesto del sector público y del sector privado. Así que el presupuesto del sector público, esto siempre cuantifican aquellos recursos, bueno, que eh, requieren tal vez la operación normal, la inversión y el servicio de la deuda pública, de los organismos, las entidades oficiales, etcétera. Y hablar de presupuesto del sector privado, bueno, este tipo de presupuesto siempre cuantifica los recursos de las entidades, ya sea de carácter particular, donde se constituye lo que es la base fundamental de operaciones de las instituciones, ¿no? Eso en cuanto a la clasificación de los presupuestos. He sido mencionando que se clasifican en cuatro, ¿no? Y cada una también se van a ir subclasificando. De forma general, no quiero entrar a profundidad porque la tienen que conocer tal vez los economistas, los contadores, pero nosotros como en el área de la salud, como salubristas públicos, tenemos que ser conocedores de estos temas, hablar de presupuestos, de costos, ¿no? Vamos a hablar un poco de lo que son tipos de presupuestos. Bueno, existen, hoy vamos a ir hablando de unos 6 tipos de presupuestos. Vamos a hablar de los presupuestos de venta, presupuesto de inventarios, presupuesto de materiales, presupuesto de costos, gastos y de ingresos. Hablar de presupuesto de ventas o también denominada plan de ventas. Bueno, es un plan que prevé lo que es el comportamiento de las ventas. Bueno, esta siempre se basa en una proyección técnica, ya sea de la demanda potencial de los clientes, ¿no? Así como definida en un periodo delimitado y con base en lo que son en supuestos razonables acerca del comportamiento, ya sea en la empresa y del entorno. Así que los presupuestos de ventas se han de apoyar siempre en técnicas cuantitativas, en técnicas cualitativas, entre las cuales pueden ser la técnica de Delphi, ¿no? Que prevé lo que es el comportamiento de las ventas, ya sea por consenso entre expertos, ya sea vendedores, supervisores, ejecutivos de la empresa, ¿no? O las investigaciones de demanda potencial. Otro tipo de presupuesto que es el presupuesto de inventario.
Bueno, este es un plan que eh, prevé lo que es el comportamiento de los inventarios. Esta también puede basarse ya sea en tendencias históricas, en las proyecciones de la producción y en la producción de las ventas. Y presupuesto de los materiales. Bueno, es un plan que prevé lo que es el comportamiento de los insumos, materiales requeridos, que pueden siempre apoyarse ya sea en los planes de producción. O presupuesto de costos, que es un tipo más de presupuesto. Bueno, no es más que un plan que prevé lo que es el valor monetario de los montos de dinero que, bueno, se planea gastar ya sea en todo el proceso del proyecto. Otro tipo, presupuesto de ingresos. No es más que un plan que prevé lo que es el valor monetario de los montos de dinero que recibirá lo que es el proyecto. Así que para efectos del curso, nos interesa especialmente estos tres últimos. El presupuesto de costo, bueno, lo vimos ya sea en la otra diapositiva, ¿no? Los presupuestos de gastos e ingresos, ¿no? Que vamos a ir viendo a continuación. Presupuesto de gastos. De esos 5 o 6 tipos que hemos ido viendo, bueno, nos interesa estos tres, ¿no? Vamos a ir hablando un poquito más a profundidad lo que es el presupuesto de gastos. Hemos ido mencionando que es un buen plan detallado que prevé lo que es el valor monetario, ya sea de los pagos, qué periodo a qué periodo, ¿no? Y por diferentes conceptos, bueno, deberán siempre hacerse para poder alcanzar los logros previstos. Así que a lo largo de la ejecución del proyecto, todo analista debe comparar siempre su presupuesto de gasto con su presupuesto de ingreso. Así que existen varias maneras de poder elaborar lo que es un presupuesto de gastos. Es muy recomendable uno que se elabore formalmente con criterios similares a los presupuestos, ya sea de ingresos, eso siempre con el fin de poder facilitar las comparaciones. Así que ese instrumento adjunto siempre nos pretende facilitar lo que es el análisis, ¿no? Un presupuesto de ingreso. Bueno, un presupuesto de ingreso no es más que un plan que prevé lo que es el valor monetario de los montos de dinero que recibirá el proyecto y la periodicidad con la que se realizan estos ingresos. Así que, en términos generales, toda entidad suele siempre elaborar primero su presupuesto, ¿no? De ingreso y así que en este marco siempre definen posteriormente sus gastos. A eso se refiere. Así que los gestores de proyectos se ven siempre obligados con frecuencia a una vía inversa. Hay que definir los gastos que exigirá su proyecto y bueno, hay que dedicarnos a buscar la financiación. Esto siempre estas gestiones diseñan lo que es el presupuesto de ingresos, que como mínimo debe cubrir esos gastos, ¿no? Eso en cuanto a los presupuestos de ingreso. Evaluación de la ejecución de los presupuestos. Así que para poder evaluar lo que es la ejecución de los presupuestos de gasto o de los presupuestos de ingreso, todo analista siempre debe realizar algunas actividades, como cuáles: registrar periodo a periodo lo previsto, o sea, esperado, y lo realizado, es decir, lo observado. Establecer en qué grado se cumple lo que se había previsto, porque a partir de ello se va a obtener, dividiendo tal vez la cantidad observada con la cantidad esperada, vamos a poder obtener lo que es el resultado como un porcentaje de cumplimiento, o puede calcularse para cada ítem lo que es el valor total del proyecto. E implementar y valorar esta diferencia. Hablar de porcentajes de cumplimiento, ya sea menores tal vez del 100%, sugieren siempre que la realidad evaluada es por el momento insuficiente frente a lo previsto, así que ello no necesariamente ha de reflejar una mala gestión del proyecto, pues puede indicar que las hipótesis iniciales, ya sea presupuestadas, estaban sobredimensionadas tal vez, o en cualquier caso una diferencia entre lo observado y lo esperado
puede dar lugar a la interpretación y ajustes, ¿no? Y proponer ajustes y correcciones cuando ello sea necesario, siempre, para poder evaluar lo que es la ejecución de los presupuestos en un proyecto. Características de los presupuestos. Así que los presupuestos siempre deben de ser realistas, flexibles, eficientes, integrales, equilibrados. Realistas, que no se debe presupuestar un valor si no se confía en que dicha estimación va a cumplirse. Flexible, como una hipótesis de trabajo tal vez, los presupuestos deben siempre modificarse en la medida en que el cambio de las condiciones lo elija. O eficientes, ¿qué quiere decir? Que no hay que presupuestar gastos innecesarios. Hay que procurar economizar hasta donde, bueno, nos permite esos criterios de calidad. Integrales. Todo presupuesto siempre debe cubrir completamente todas esas tareas del proyecto, bueno, que nos hemos ido mencionando. No hay que dejar ninguna actividad por fuera del proyecto. Y equilibrados. Así que el valor de los gastos siempre debe ser igual a los de los ingresos. Este concepto es con frecuencia objeto de tal vez controversia entre los expertos, especialmente en los que se denominan punto de equilibrio. Algunos, bueno, enfatizan en la necesidad de que los presupuestos de gastos siempre estén por encima o de un punto de equilibrio determinando que el valor de los ingresos, y así en el sector estatal, los gastos siempre se presupuestan, ya sea con un punto de equilibrio desde cero frente a los ingresos, ¿no? Así que el sector privado, hablando del sector privado, siempre debe incluir un margen variable de utilidad para definir ese punto, ¿no? Que hemos ido mencionando. Bueno, donde tal vez a los ingresos totales les restan esos costos totales y la diferencia sería, bueno, el beneficio obtenido, ¿no? Valor del dinero a través del tiempo. Bueno, en este punto vamos a ir un poquito estudiando cuánto valdrá el proyecto en los siguientes periodos. Así que dentro siempre de todo proyecto, el dinero es un activo que cuesta a medida que pase lo que es el tiempo. Sin importar que sea de noche o de día, ya sea sábado, domingo, feriado, enero, diciembre, etcétera, etcétera. Se cobra siempre a tasas de intereses periódicas, ya sean mensuales, trimestrales, etcétera, etcétera, por la utilización del dinero para la realización de las diferentes actividades productivas. Es decir, que los intereses que se liquidan periódicamente se convierten automáticamente en capital. Así que el valor de todos los productos, ya sean actividades, recursos humanos, insumos, etcétera, etcétera, bueno, que implican siempre desembolsos, el dinero de un periodo de tiempo a otro necesariamente tendrá, bueno, variaciones producidas por la inflación o la pérdida de poder adquisitivo que, bueno, sufre siempre el dinero entre periodos de tiempos. Así que siempre hay que considerar cuánto nos podrá costar el desarrollo de todas las actividades propuestas, tal vez en los periodos subsiguientes. Y siempre es necesario tener en cuenta qué hacer con los recursos cuando no se poseen o cuando se tienen que invertir en algunos siguientes periodos. Así que es muy necesario considerar que la desvalorización del dinero debido a la inflación, la oportunidad de invertir lo que es el dinero en otra actividad, protegiéndolo de la inflación y generando lo que es al mismo tiempo una utilidad adicional. El riesgo de que el dinero previsto ya no esté disponible. Para adentrarnos un poco, ¿qué es el valor futuro?
no es más que aquel valor que, bueno, va a terminar cuando va a costar el desarrollo de un proyecto actual en el futuro, o el valor presente. O perdón, podemos hacer un ejemplo con lo que es el valor del futuro, ¿no? Tal vez si los costos de un proyecto, bueno, a hoy tal vez posee un valor tal vez de 1 millón de bolivianos a una tasa de interés tal vez de 3% trimestral. Así que al terminar lo que es el primer periodo, el capital bueno será pues 1 millón de bolivianos punto 30, ¿no? Y los nuevos intereses serán pues, el 3% de cada cifra y así sucesivamente, ¿no? O el valor presente, que indica el valor de hoy de una inversión o proyecto que se presupuestó, bueno, a precios futuros. Tal vez hablar, por ejemplo, de un equipo médico que tal vez se valoró por un precio de tal vez unos 10 millones dentro de 3 periodos, bueno, de tiempo. Entonces la dirección de un hospital, bueno, está interesada en saber cuánto valdría este equipo hoy a una tasa de interés X, tal vez, ¿no? Control financiero del proyecto. Bueno, acá vamos a ir hablando un poquito de cómo saber si se está haciendo una buena gestión de los recursos del proyecto. Así que la contabilidad ha de ser ese conjunto de principios, normas, técnicas que siempre estarán dirigidas a poder lo que es suministrar información financiera siempre acerca de una actividad económica. Así que la contabilidad de un proyecto, bueno, se refiere al conjunto de técnica de análisis realizada sobre los bienes, obligaciones asumidas por el proyectista. Esto siempre con el fin de poder generar información, bueno, que nos permita valorar lo que es la gestión y realizar oportunamente esos ajustes pertinentes. Bueno, para ello siempre hay que centrarnos en los movimientos económicos, ya sean operaciones financieras, adquisiciones, utilización de los recursos, bueno, que se realizan para poder obtener estos resultados previstos. Y su finalidad es bueno, siempre garantizar que dichos movimientos contribuyan siempre el éxito del proyecto. O el producto esperado de esa actividad siempre son los informes contables, bueno, cuya interpretación y análisis debe siempre orientarnos a la toma de decisiones. Así que todo proyectista siempre debe realizar estos correspondientes análisis contables, no solo porque son un mandato de ley, sino para saber cómo y en qué se gasta el dinero y por tal vez garantizar lo que es la transparencia de la gestión. Existe por otra parte varias agencias financiadoras que supeditan lo que es la asignación de recursos y los análisis financieros o la responsabilidad civil penal de los proyectistas, el establecerse también con la base de dichos informes. Mucho ojo, ¿no? Conceptos básicos, vamos a hablar un poquito para poder comprender estos alcances de los análisis contables, que es muy necesario tenerlos en cuenta, ¿no? En algunos siguientes tecnicismos. Entidad o sujeto del análisis. ¿Qué quiere decir? O bueno, se refiere a lo que es al ámbito cubierto por lo que es el análisis contable. Bueno, el cual debe de estar siempre constituido por un conjunto de recursos, ya sean estos integrados alrededor de un control común, ya sea unidad de mando, o el sujeto del análisis contable puede ser también el negocio de una persona natural, una institución, una unidad dentro de una organización, un programa, un proyecto. El periodo contable. El periodo contable no es más que un lapso definido, bueno, convencionalmente como el marco para el comienzo y el fin del análisis contable. Ya sea en el caso del proyecto, el análisis contable debe siempre cubrir esas todas operaciones realizadas desde el momento de inicio hasta lo que es su liquidación. Tal vez en términos generales y mientras no exista lo que es una condición que lo impida. Así que la contabilidad
debe cubrir también lo que son la fase de diseño y preinversión. En todos los casos, los registros contables deben siempre precisar la fecha exacta, ya sea en ocasiones hasta la hora, ¿no? En que las operaciones financieras se van produciendo o se produjeron. Ítem. El ítem, bueno, origina lo que es el ingreso o el egreso. Así que cada registro debe hacerse para un ítem bien definido, bueno, que permite lo que es la identificación, el análisis. Así que los analistas contables siempre suelen agrupar estos recursos y, bueno, transacciones con criterios ya sean prácticos, cuentas por pagar, honorarios, ingresos por ventas, ya sea en el sector estatal, que es muy obligatorio utilizar planes de cuentas. Hablar de activo. Bueno, el concepto de activo se aplica a todo recurso que posee y controla lo que es la entidad, ya sean todas las cosas materiales, inmateriales, bueno, que las empresas consideran valiosas para sí, bienes o derechos. Bueno, estas se consideran como activos. Así que los activos pueden ser también monetarios o no monetarios. Así que, sin embargo, al nivel contable siempre se valoran en unidades monetarias. Estas pueden ser activos monetarios, activos no monetarios. Los activos monetarios que, bueno, están constituidos por el total del dinero disponible, ya sea en la caja o en las cuentas bancarias o las cuentas por cobrar. Así que las cuentas por cobrar, que es el valor, puede ser menor que el dinero que tal vez adeudan los deudores cuando estos son mal pagadores, ¿no? Para poder facilitar lo que es esta interpretación del informe, algunos analistas suelen separar lo que son las cuentas de difícil recaudo en un ítem aparte. La clasifican como activos de préstamos hechos por la entidad a terceros o las reservas hechas por la entidad para algún tipo de fin, bueno, que beneficia a la empresa. O las inversiones personales o permanentes, los gastos pagados, ya sean por anticipado tal vez. Así que estas se han de considerar realmente beneficio que están bajo el control de lo que es la entidad. Activos no monetarios. Acá, bueno, incluyen aquellos inventarios, edificios, equipos y esos demás bienes, ¿no? Que siempre figuran a nombre de la entidad. Entre estos bienes tal vez pueden figurar aquellos activos nominales, ya sean intangibles asumidos por la entidad para poder poner en la entidad patentes, licencias, transferencias, tecnología, inversión en la constitución. Bueno, para estos efectos contables, los activos no monetarios, bueno, se valoran al costo que se pagó al adquirirlos. Pues al precio del momento, bueno, introducirá tal vez elementos de análisis tan subjetivos, variables, que harían muy difícil lo que son las comparaciones. Así que de acuerdo con la disponibilidad o el grado en que puedan convertirse el dinero efectivo o los activos, también la vamos a ir clasificando en activos circulantes, activos fijos, activos diferidos. Activos circulantes. Los activos circulantes, bueno, es un valor de todos los activos que están en la rotación o movimiento permanente y que la entidad puede convertir fácilmente, ya sea en dinero efectivo, dinero en caja, dinero en cuentas bancarias, documentos de cuentas por cobrar, valor de los servicios disponibles para la venta o valor que deben de pagar a la entidad, deudores diversos, etcétera. Activos fijos. No es más que el valor de los bienes o derechos, bueno, que la entidad ha adquirido para su uso. Estas tienen cierta permanencia y en principio no se consideran siempre destinados a la venta, ya sean terrenos, edificios propios, equipos, vehículos, muebles, acciones y valores. O activos diferidos. No son aquellos montos que se pagan, ya sean por anticipado,
y que representa lo que es el derecho de la entidad a recibir más adelante un bien o un servicio. Hablar tal vez de publicidad, primas de seguro, gastos de instalación, rentas e intereses pagados por adelantado. Otro tecnicismo, pasivo. Bueno, no son más que los valores que la entidad adeuda a los acreedores, ¿no? Como consecuencia de beneficios que éstas han recibido, ya sea directa o indirectamente. En otras palabras, podemos mencionar que los pasivos son las deudas y obligaciones contraídas por las empresas. Los pasivos siempre hay que interpretarlo desde dos dimensiones, ya sea su valor refleja un beneficio obtenido desde el exterior y a la vez puede reflejar lo que es la obligación que tiene la entidad de poder retribuir ese beneficio a quienes lo causaron, ¿no? Y de acuerdo con su flexibilidad a corto y a largo plazo, los pasivos también se han de dividir en pasivo circulante, fijo, pasivo diferido. Pasivos circulantes son aquellas deudas, obligaciones que deben pagarse ya sea a corto plazo, ¿no? Ya sean esto convencionalmente a menos de un año. Por ejemplo, cuentas por pagar a los proveedores, impuestos que se deben de pagar, deudas a los bancos y otros acreedores que deben de pagarse a corto plazo. O pasivo fijo y a largo plazo, bueno, son aquellas deudas y obligaciones, bueno, cuyo vencimiento es más que un año a partir del momento en que se hace lo que es el balance o valor de las hipotecas por pagar, aquellos préstamos a pagar a más de un año a diferentes acreedores. O pasivo diferido, no es más que una cantidad de dinero, bueno, que la empresa ha cobrado a otros por anticipado y que debe de convertir más adelante en bienes o servicios para otros. Estas siempre se consideran obligaciones de toda entidad. Acá podemos ir incluyendo tal vez los intereses, rentas que la empresa ha cobrado por anticipado, o un patrimonio, que ha de ser ese valor total neto de los bienes que posee lo que es la entidad y que, bueno, destina exclusivamente a cumplir esos objetivos sociales de la misma. O el capital líquido, no es más que la diferencia aritmética entre lo que es el valor de los activos y el valor de los pasivos, bueno, que anteriormente hemos estado hablando, ¿no? Principios del análisis contable. Bueno, convencionalmente se considera que todo analista contable se debe ajustar a algunos principios técnicos, como por ejemplo el principio de enfrentamiento, del criterio prudencial, de la unidad monetaria, del costo objetivo y la depreciación. Principio del enfrentamiento. Todo analista debe comparar todos los ingresos y todos los gastos para un mismo ejercicio contable. Bueno, si esto no se va a ir cumpliendo, no es posible siempre determinar lo que es la utilidad. Principio del criterio prudencial. Cuando el análisis contable, ya sea, haga prever diferentes resultados, debemos elegir el más pesimista. ¿Por qué? Por esta razón, los analistas contables registran las pérdidas tan pronto se conozca, pero no registran los ingresos hasta que no se realicen efectivamente. O los principios de la unidad monetaria. La contabilidad hay que hacerla en una misma unidad monetaria. Esto siempre para poder facilitar aquellas comparaciones, porque en ocasiones, dado que el valor de la moneda puede variar, puede ser necesario hacer conversiones que permita tal vez estimular la utilidad, pero sin embargo estos ajustes deben de registrarse y precisarse ya sea de forma explícita en el informe, siempre, porque podrían darse, por ejemplo, que una devaluación acelerada tal vez afecte de manera notable el valor de los activos y sería necesario corregir su valor actual. Así que en ese momento el analista debe aclarar el ajuste del informe o aclararlo, ¿no?
en su informe que está realizando. Principio del costo objetivo. Acá exige que todos los bienes, todos los servicios comprados, ya sea por la entidad, se registren al costo real. Y bueno, como tales tienen que aparecer ya sea en los estados financieros. Depreciación. Todos los bienes, bueno, que se han ido adquiriendo por la entidad, en algún momento puede tener una vida útil después de la cual puede hacerse inservibles y su conversación genera más esfuerzos que beneficios. Por ello, siempre la contabilidad considera que el monto que la entidad hace al adquirir lo que es un activo se puede distribuir ya sea en depreciación, el cual se refiere a la forma como el valor monetario de un activo se distribuye a lo largo de un periodo. Así que la medición de la depreciación corresponde a políticas de la entidad. Por ejemplo, un laboratorio podría suponer, por ejemplo, que el último equipo adquirido tiene una vida útil de 5 años tal vez y que tuvo que depreciar y que su valor se depreciara en ese tiempo a un ritmo similar cada año. En consecuencia, la depreciación anual sería tal vez de podemos poner 15% de su valor inicial, ¿no? Y así hay que hacer una división nomás, son 100% sobre 100 años, igual 15% anual, ¿no? O 20%, para que sean exactos. Análisis contables importantes en gestión del proyecto. Al controlar lo que es un proyecto, todo analista debe interesarse por su liquidez, la solvencia, la eficiencia financiera. Hablar de liquidez se entiende con la capacidad que la entidad para cubrir lo que son ese compromiso, ya sea a corto plazo, en la medida en que estos se vayan, ya sea produciendo, no basta pues que la entidad sea financieramente sólida. Tiene que prever lo que son su liquidez, porque de esta depende lo que es la capacidad de aprovechar lo que es una oportunidad o superar lo que es una crisis. Así que la liquidez suele siempre establecerse con base a tres indicadores como la proporción de liquidez, la razón corriente, la razón de efectivo. Y hablar de solvencia no es más que un concepto similar a la liquidez. Así eh, que en la capacidad de responder, funcionar normalmente a largo plazo, sin que el pago de las obligaciones siempre constituya una amenaza. O hablar de eficiencia financiera. No es más que la relación entre los resultados alcanzados, ya sean productos, servicios, y todos los recursos invertidos en la obtención. Por ejemplo, en una institución con anónimo de lucro, el principal indicador de eficiencia pues es la razón de la rentabilidad sobre activos. En instituciones sin ánimo de lucro, bueno, este indicador no tiene tanto sentido, ¿no? Estado financiero, ¿qué quiere decir? Ya sea el balance general. Bueno, el balance general o también denominado como análisis de estado financiero no es más que un documento contable. Bueno, que esto nos muestra lo que es la situación financiera de una entidad en un momento dado. Así que este informe nos muestra cuánto dinero ha entrado a la organización y dónde ha ido a parar. Así que este análisis siempre consiste esencialmente en comparar lo que es el valor de los activos, el valor de los pasivos. Una entidad cuyas deudas y obligaciones sumen lo mismo de sus bienes, que bueno, estarán tal vez condenadas a desaparecer rápidamente y esto lo saben los analistas contables quienes consideran que la gestión debe ajustarse en un capital. Bueno, ¿no? Cuyo monto siempre se debe establecer comparando lo que es el valor de los activos, el valor de los pasivos, ¿no? Así que vamos a terminar este tema con la
frase de Chris Grosser, ¿no? ¿Qué menciona? Las oportunidades no pasan, las creas, ¿no? Así finalizamos el tema de hoy. En cuanto al cronograma mismo de los temas de lo que es gestión de proyectos en salud, ¿no? Tenemos acá, ingresaré a plataforma. No, tenemos Alex, Eric, Félix, Franklin, Gaby, Grover, Henry, Giovanna, Lidia, Luis, María, Adriana y una persona que llama 13. Susi. Todos ustedes muy buenas noches, ¿no? Bueno, con esto vamos a ir concluyendo lo que son nuestros temas del módulo 9 de gestión de proyectos en salud. Y bueno, si existe alguna duda o consulta, en cuanto a las evaluaciones, hemos quedado el día sábado. Teníamos, bueno, buenas noches, Eric, ¿cómo está? Bueno, ya que teníamos que terminar este jueves, que culminábamos, perdón, que ya habíamos cumplido lo que son las 5 semanas, ¿no? Así que, bueno, el sábado, vaya, acá tengo muchos mensajes que, bueno. Lidia, ¿cómo está? Muy buenas noches. Bueno, acá nos van saludando. Bueno, así finalizamos lo que son los temas de este nuevo, bueno, de este módulo, gestión de proyectos. Y bueno, en cuanto a la evaluación, hemos mencionado que iba a ser hasta evaluación de proyecto, ¿no? El tema de ayer y de hoy no va a ingresar, no va a ingresar. Bueno, para que tengan un poquito de conocimiento en cuanto a los aspectos financieros, los cronogramas que ayer hemos ido llevando. Muy interesante. No, de nada. Y el material la van a tener en plataforma. No pude subirlo a lo que es al WhatsApp, muy pesado, no me permite. Y bueno, todo material y todos los temas que hemos ido explicando en el proceso de lo que es nuestro módulo, está todos en plataforma. La pueden ir descargando, ahí están también los videos, ¿no? Y bueno, yo creo que terminamos pronto y no tenemos más que hacer. Y yo creo que el día jueves, eh, Armando, ¿cómo está? Muy buenas noches. Yo creo que el día jueves no vamos a tener clase porque la estamos llevando el día sábado, ¿no? Y en cuanto a la evaluación, ayer hemos ido hablando con algunos participantes, no va a ser llenar lo que son las preguntas, ¿no? Hay que cerrar solo el falso verdadero, algunas opciones que encerrar, nada más. Y por favor no se olviden estructurar lo que es su proyecto, ¿no? Que está previsto para el 21, ¿no? Traeré mi libreto. Sí, para el 21. Sí, para el 21 de mayo. Ya algunos participantes me fueron enviando. Eh, no, de nada, Susi, ¿cómo está? Muy buenas noches. Eh, bueno, yo creo que con esto terminamos, ¿no? Eh, sobre, sobre lo que es proyectos en salud. Todo salubrista debe manejar, ¿no? Porque un salubrista eh, tiene que manejar lo que son proyectos en salud, diseñar proyectos, evaluar, administrar, ¿no? Porque muchos salubristas ocupan esos cargos de administración y demás, bueno, tienen que ser muy conocedores sobre estos aspectos que hemos ido llevando en este módulo. Así que, bueno, no existe dudas, consultas. Nos vemos el día sábado a las 8 de la noche. El día
Hablé con el ingeniero de posgrado, bueno, le dije que vamos a posponer para el día sábado, estaba previsto para el día jueves. Eh, bueno, aceptó, ¿no? Y eh, me acercaré a lo que es el posgrado el día viernes y bueno, voy a un poquito coordinar con él para que la evaluación se lleve, ¿no?, con normalidad el día viernes. Bueno, cualquier consulta o duda la pueden realizar lo que es al WhatsApp. Yo estoy las 24 horas con el WhatsApp, así que cualquier consulta me la envían al WhatsApp. Así que nos vemos el día sábado a las 8, estimados participantes. Tengan todos ustedes una linda noche. Mm, Así que nos vemos hasta el día sábado, Henry. Hasta el día sábado, Armando, Susi, Eric, que acá, bueno, me andan enviando por el mensaje, ¿no? Eric, Lidia, Henry, hasta el día sábado a todos ustedes.